estamos teniendo una diferencia entre los números de casos que se van suscitando en toda la zona, no es solamente en nuestro distrito, sino en distritos vecinos y en la misma ciudad de Bahía Blanca, que se están informando un descenso en el número de casos, pero no se corresponde con la situación hospitalaria de toda la zona, inclusive la de Bahía Blanca. Lo que se está observando es que si bien el número de casos está bajando, las internaciones, los pacientes internados están siendo más. Nosotros no hemos escapado a la generalidad y desde hace aproximadamente 4 días ya el sábado empezó a haber un flujo de pacientes desmedido, por decirlo así, o desusual, y estamos, digamos, con una capacidad completa en la internación general, y en el área crítica de terapia intensiva nosotros teníamos preparados una terapia para tener 4 pacientes con respirador y unas 2 camas más para tener de backup para esos casos excepcionales. En este momento estamos teniendo 7 pacientes con uso de respirador, así que si bien uno no está de forma invasiva, intubado, se usa el respirador igual, con una máscara especial que se hace con el respirador, así que es un paciente que usa respirador. Hay 7 respiradores en uso en este momento. Así que no podemos decir que estamos en capacidad completa, muy cerca de lo que sería un desborde. A Dios gracias, no hemos tenido todavía un paciente que requiera terapia intensiva y no hayamos tenido la posibilidad de dar respuesta, que hayamos tenido que derivar o que tengamos la angustiosa vivencia de ver fallecer a una persona, como está pasando en otros lados, por no tener la capacidad. No nos ha pasado, a Dios gracias, todavía, pero sí estamos, digamos, en capacidad completa de funcionamiento. Bueno, lo que marca es que más allá del sector COVID, evidentemente hay toda una situación compleja para internaciones normales, digamos. ¿Está la capacidad también completa en ese sentido? Lo que pasa es que nosotros, si fuimos tratando de ampliar camas, por eso se hizo toda la distribución que se hizo dentro del hospital desde el año pasado. Ahora en este año, en estos últimos meses, previendo que con los fríos iban a aumentar el número de casos y en varias oportunidades que nosotros hemos informado que hemos tenido picos, sobre todo cuando tuvimos los picos del otro lado del Abra, que teníamos una gran cantidad de internación, se fueron haciendo algunas divisiones en el hospital, cambio de lugar de hisopados, en esos lugares se pusieron camas como para observar, y la internación general nunca se había avanzado con los pacientes COVID, siempre se tuvieron en el área reservada circundante a la terapia intensiva. Hace una semana tenemos pacientes internados completos en el piso general de internación, que hicimos una división. Cuando la gente viene puede ver que en el pasillo general ya no se puede pasar más, está cerrado con nylon, quedó un pequeño trozo de pasillo que lo usamos como de sala de espera para favorecer el distanciamiento, y todo ese área quedó circunscripta a circulación de COVID. Hemos tomado 3 habitaciones de la internación general para COVID para aumentar el número de camas y están completas, y a diferencia de otros del año pasado, donde la cuarentena era mucho más estricta y la gente estaba en su casa, no teníamos patologías que habitualmente se ve en generales respiratorias de invierno. Este año no tenemos ese cierre, entonces también estamos teniendo concurrencia de pacientes no COVID que necesitan internación. Entonces ahora, digamos que nuestra capacidad, si bien siempre estuvimos trabajando, digamos, al borde de capacidad, ahora estamos a capacidad plena y trabajando cama caliente, dando alta otro paciente que tenemos en observación en la guardia, esperando poder dar un alta en la sala para poder ir cumpliendo, digamos, un poco con los tratamientos y tratando de que continuar con tratamientos en la casa que no requieran de la complejidad del hospital. Así que hoy, digamos que el hospital, a Dios gracias, en menos de un año creció muchísimo. Eso nos está llevando a terrenos nuevos,
Por eso tenemos otros trabajos administrativos que hacer con este crecimiento, pero bueno, todo esto va acompañado de esta necesidad de poder dar camas. Desde que comenzó la pandemia, más esto que marca vos recién sobre lo último, ¿no? Que es, bueno, la gente se está enfermando más por una cuestión lógica, que el año pasado estábamos encerrados y en esta época no lo estamos. La capacidad se está trabajando a pleno. Es la situación más compleja, se puede decir, desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, esta parte, en cuanto a la situación, digo, de la tarea cotidiana para ustedes como agentes de salud acá en el hospital. Sí, realmente el año pasado tuvimos momentos angustiantes porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer trabajos en burbuja, hacer división de trabajo, disminuir, digamos, la capacidad de personal. Siempre tuvimos que trabajar al 110% y el año pasado tuvimos muchas bajas que suplir por los aislamientos. Hemos tenido servicios completos aislados, hemos tenido que todos los jefes hacer los trabajos cotidianos, gente de otras reparticiones, pero en este momento seguimos con esa posibilidad. Tenemos más del 35% del personal aislado, fuera del trabajo, así que estamos trabajando con el 70% del personal, con un 200% de trabajo, porque como te decía recién, al tener tanta renovación de cama y tener que ir haciendo tanta renovación de pacientes, digamos, se duplica y se triplica todo el trabajo, desde cosas esenciales que a veces no se tienen en cuenta, pero son importantes, como la cocina, lavadero, limpieza, los insumos. Estamos teniendo gran dificultad para la provisión de insumos, porque aún teniendo el dinero no se provee. Volvimos a ese momento donde los insumos se dificultan. Sobre todo los del área crítica, ¿sí? Todo el mundo sabe que no hay drogas, ¿sí? Nosotros el oxígeno lo pudimos resolver con la adquisición de las 2 plantas de oxígeno que hoy están trabajando a pleno y apenas es suficiente, pero pudimos resolver lo del oxígeno. Tenemos que ir corrigiendo defectos de la aparatología, así que sí, estamos trabajando realmente en la situación más crítica para el personal del hospital, del recurso humano, porque seguimos teniendo ausentismo, seguimos teniendo aislamiento, seguimos teniendo disminución del personal y el trabajo se sigue multiplicando. En el caso de las terapias, hay gente que viene de afuera, o sea, derivada de otros lugares que obviamente, bueno, se encontró la cama aquí en Torkins y se está siendo atendida. Sí, hemos tenido que tener solidaridad con otros partidos donde había gente joven en situación. Tenemos de partidos que tienen terapia intensiva y estaban colapsados. En el caso de Coronel Suárez, tenía una terapia intensiva de 4 camas y la llevaron a 13, y así todo estuvieron colapsados, tuvieron que derivar pacientes. Nosotros tenemos con el municipio de Suárez una relación fraterna que la compartimos a través de Villa La Arcadia, en la que ellos siempre nos han resuelto. Hemos recibido pacientes de Coronel Suárez y hemos recibido pacientes de distritos distantes como Villarino, porque no tenían la capacidad de terapia. En ese momento nosotros estábamos holgados con las camas, no estábamos en esta situación. Así que tenemos 2 pacientes de Villarino, al cual afortunadamente pudimos dar respuesta a 2 personas jóvenes de menores de 50 años, que es lo que se está viendo también en este momento. La prevalencia de los pacientes de terapias intensivas en general son gente joven. Ahora estamos teniendo mayor internación de gente joven. Si bien podríamos decir que podría obedecer a que la tercera edad, la gente mayor de 60, con enfermedades prevalentes o no, que lo ponen en riesgo, enfermedades de riesgo, fueron vacunados, y en nuestro distrito
toda la gente que se quiso vacunar, el 100% recibió vacuna, y se están vacunando personas menores de 60 con factores de riesgo. El año pasado también había gente de menor de 60 y no teníamos esta capacidad internacional. Así que tenemos también derecho a pensar que puede haber alguna variable viral, que de hecho sabemos que existe en el país, pero que podríamos tener nosotros circulante, una variabilidad viral que es mucho más agresiva, y por eso a la gente joven la lleva al hospital. En cuanto a lo que se estaba hablando en estos días, la posibilidad de contar con el espacio del edificio que está enfrente al hospital municipal, del hogar convivencial, decían que bueno, faltaban pocos días como para poder empezar a utilizar ese espacio. ¿Qué hay, digamos, en cuanto a novedades de último momento en relación a ese tema? Sí, el hogar se mudó y nosotros teníamos varios proyectos para poder hacer ahí, algunos más grandes, otros más pequeños en cuanto a ganar espacio. Los más grandes no se pueden hacer porque nosotros necesitamos movimientos rápidos. El hogar se mudó y ahora tenemos que ver cuáles son las capacidades del hogar como para poder trasladar enfrente algunas actividades que no sean de internación y que nos libren espacio dentro del hospital, como para poder hacer lugares de internación, lugares de observación, o los sectores de atención primaria, digamos, para COVID y no COVID, como por ejemplo trasladar consultorios. Eso es lo que tenemos que ver, qué actividad podemos trasladar, porque un gran inconveniente que se nos presenta es lo que comentaba recién, que estamos con un 35% menos de personal. Entonces, con otro espacio yo necesito dividir el recurso humano y no tengo esa chance hoy. Tengo que tratar de concentrar el recurso humano en un lugar que está bien, lo sobrecargamos de trabajo, pero si yo divido el recurso humano, digamos que el daño es mayor. Entonces estamos ahora viendo, ya se mudó y estamos viendo qué vamos a hacer, pero digamos que lo que teníamos proyectado era mover, poner consultorios y de esa forma hacer que la gente que no tiene necesidades de internación o de hospital, que viene por consultas, no esté circulando dentro del hospital donde tenemos otro tipo de patologías, y tenga, digamos, un trayecto más cuidado y donde podamos seguir mejor las normas de distanciamiento social y de prevención. Bueno, se viene un fin de semana especial, un fin de semana largo y a su vez muy especial porque bueno, está el Día del Padre, ¿no? Bueno, uno imagina siempre las recomendaciones que se vuelven a repetir, que son las mismas del año pasado, ¿no? Para cuidarnos en este contexto. Sí, en realidad, si bien son las mismas, tenemos que apelar digamos, a toda la conciencia de la población. Creo que con el panorama como estamos sanitariamente en este momento, debemos tener real conciencia que si nosotros seguimos así, no vamos a tener capacidad física de atención. Este tipo de fechas, con feriados largos, con motivo de festejos familiares, promueven a la reunión social, que es lo que venimos recalcando siempre, que es donde está el problema y los focos de contagio, no en el restaurante, no en la escuela, no, sino el social, que es donde la gente se relaja porque está en familia y no respeta, digamos, las normas de distanciamiento o de prevención. Así que acá debemos apelar a eso, que no sea cuestión que después nos arrepintamos o la pasemos mal dentro de 10, 15 días, por la reunión, que no quedemos, si no hubiésemos, porque que tengamos tratar de tomar conciencia de que de tratar de disminuir la reunión, de tratar de reunirnos los convivientes, de si no son convivientes tomar más normas, juntarnos en horarios del día repartidos como para poder estar en un ambiente más ventilado, donde poder compartir pero distanciados, como para poder disminuir los contagios. Hoy tenemos circulación comunitaria desde hace mucho tiempo, tenemos estos casos graves, estamos descendiendo un poco los casos, pero después de este tipo de reuniones es donde vemos nosotros los picos de casos entre los 7 y 10 días posteriores. Así que
apelamos a la población, a la conciencia, a tomar los recaudos, a tomar medidas. Es una fecha especial, todos queremos festejar, muchos somos padres, entendemos, pero la situación sanitaria hoy de nuestro partido se equiparó al de otros partidos y al de las ciudades grandes, y realmente no vamos a tener capacidad de atención e internación si los casos siguen aumentando.